Espero que estén pasando estos días tomados de la mano de nuestro Señor. Entendemos que es un tiempo muy difícil, muy desafiante. Creo que estos tiempos de encierro, de no tener tanta libertad para movernos, creo que nos han concedido también bastante tiempo para poder orar, ¿verdad? Para buscar la presencia del Señor, para poder ordenarnos espiritualmente, ordenar nuestra vida de comunión con Dios, para ir acomodando varias cosas que es necesario irlas considerando, ¿verdad? Espero realmente que la gracia, que la misericordia de Dios no esté faltando en ninguno de ustedes, por el contrario, que esté sobreabundando. Estos son días donde además de lo que está ocurriendo, es un tiempo de profunda reflexión. Yo creo que ha sido un tiempo totalmente oportuno para poder reflexionar. Meditaba en esto y pensaba que en este tiempo Dios está preparando y está marcando a los suyos con las marcas del Espíritu Santo. Marcas que le dan a conocer al mundo espiritual de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Seguramente el enemigo también marca a los suyos, pero Dios también marca a sus hijos. Y si bien estas marcas no son visibles al ojo humano, sí son marcas espirituales, que se ve en lo espiritual, que ven los ángeles de Dios y aún los demonios pueden verla. Como les decía, son marcas que dicen que somos pertenencia del Señor vivo, del Dios vivo y verdadero, y que nada puede tocar lo que pertenece al Señor. Obviamente tenemos que procurar el camino de santidad, caminar cada día en orden y en obediencia para poder refrendar todas las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros, sus hijos. Quisiera recordarles en esta oportunidad que como hijos de Dios estamos escondidos en Cristo. Dios esconde a los que son suyos. El enemigo mira, busca, pero no los puede encontrar porque Dios los tiene bajo protección. Seguramente recuerdan cuando Dios escondió a David de la mano de Saúl, o cuando Dios escondió a Elías de la mano de Acab y Jezabel. Todo eso es muy interesante. El Señor nos esconde de todo aquello que nos persigue para hacernos daño. Pero nosotros debemos mantenernos en la palabra, en el Espíritu, buscando su rostro todo el tiempo, subiendo al monte de la comunión con Dios. Quisiera llevarlos a un pasaje que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19, y escuchen lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta marca. Conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que Dios pone un sello en la vida de sus hijos y ese sello nada ni nadie lo puede quitar. Es un sello que nos identifica en el mundo espiritual. Y como les decía al comienzo, me da la impresión que en este tiempo Dios está recorriendo, está observando, está visitando las casas en Gosén y está marcando a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos adoradores, a aquellos que realmente le adoran en espíritu y en verdad. Y esta palabra, conoce el Señor a los que son suyos, da cuenta de que hay algo que va a ocurrir. Y está en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículo 4, que dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, escúchelo bien, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Juan vio una escena tremenda. Es como que de pronto el aire se enrareció
Algo apareció llenando al mundo de confusión. Llenó el mundo de algo que tapó el sol, que llenó el mundo y atacaba a las personas. Y entonces la orden del Señor a los ángeles fue: primero, no destruyan ninguna cosa verde, y segundo, sí pueden dañar a las personas que no tienen la marca de Dios en sus frentes. Quiere decir que llegará el día en que dichas personas serán torturadas, atormentadas. También podría leerse este pasaje como: no destruyan lo verde ni ataquen a los que tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Pero los que no tienen dicha marca, dicho sello en sus frentes, sí pueden dañarlos, sí pueden confundirlos. Ahora, ¿por qué dice sobre sus frentes? Bueno, porque simbólicamente la frente representa el entendimiento. Tiene que ver con la acción iluminadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra de Dios alumbra nuestras mentes, hace sabio al hombre sencillo. De ahí lo importante que es leer, estudiar y practicar la palabra de Dios. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lo que nos mantendrá firmes contra la adversidad será el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras convicciones arraigadas en el consejo del Señor. Ese es el sello que ve el mundo espiritual, aún de las tinieblas, y tiembla. No destruyan lo verde. No toquen a los que tienen el sello de Dios en sus cabezas. Este sello de Dios quiere decir que ahí dentro está Dios, que algo de Dios se está moviendo en ese lugar. Por tanto, dice el Señor, eso no me lo toquen. Ahora permítanme referirme a la primera parte que dice: no toquen lo verde. ¿A qué se refiere? En el Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 16, habla de un dicho que había entre los judíos para referirse a aquellas personas que estaban llenas de Dios. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Aquellas personas que tenían la vida de Dios en ellos, aquellas personas que tenían la vida de Dios, se las llamaba olivo verde. Tal persona es como un olivo verde. Y en esta situación que nos presenta el libro de Jeremías, podemos ver que Dios está reprochando a alguien que Él mismo nombró como olivo verde en su presencia, pero luego lo abandonó. Y obviamente dejó de ser olivo verde. Quiere decir que olivo verde era una persona llena de la presencia de Dios. Ahora vamos al Salmo 52:8. Miren lo que dice ahí. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David estaba dolido por lo que habían hecho con la muerte de los sacerdotes por causa de un cagüín, diríamos nosotros, una alcahuetería de alguien que lo traicionó. Él habla de gente que no es leal, de gente que no busca a Dios, que no ama la presencia de Dios. Y entonces dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Quiere decir que lo verde significa la salud espiritual. Lo que David estaba tratando de decir es: yo estoy lleno de salud espiritual. Yo estoy lleno de la vida de Dios. Estar verde significa estar saludable, el poder llevar fruto. Muchos han abandonado al Señor, dice David. Muchos se secaron al alejarse de Él, pero yo estoy verde. Y la razón por la que Él estaba verde
es porque estaba cerca de Dios, porque buscó a Dios, porque estaba en la casa de Dios. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Aquí David dice 2 o 3 cosas. La primera, mi salud viene de confiar en Dios. La salud espiritual, evidentemente. Es decir, que a pesar de que lo perseguían, él sabía que Dios era su refugio. Muchas veces Dios escondió a David de Saúl. Lo buscaban, pero no lo podían encontrar. En algún momento estaban en la misma cueva, pero Dios no permitió que Saúl lo descubriera. El enemigo observa, busca. Pero cuando Dios te guarda, el enemigo no te puede ver. Te pone en un lugar inexpugnable, un lugar donde no te puede ver porque estás escondido en Cristo el Señor. La segunda cosa que dice David es: Dios me llena de vida. La vida es algo tan valioso. Cuando nos volvemos a Dios, permanecemos vivos, vigorosos, fuertes, verdes espiritualmente hablando. Porque dice la Escritura en 2 de Corintios que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es la vida que da el Señor. David dice: cuando me vuelvo a Dios, cuando le busco, me llena de vida. Y lo tercero que dice David es: Dios produce vida espiritual en mí. Solo en Dios puede estar satisfecha nuestra alma. Cuando Él es nuestra porción y no sus dones prioritariamente, entonces nos sentimos plenos y en paz. Quiere decir que este tiempo, que es un tiempo de cambios, un tiempo de encierro, un tiempo de aflicción, la premisa que viene de parte de Dios para tu vida es: mantente verde. Mantente verde. Es decir, no permitas que nada te saque del eje de buscar a Dios. Mantén tu frescura espiritual, tu verdor espiritual. Mantente lleno de la vida de Cristo. Que nadie te saque de la dirección de buscar a Cristo con todo tu corazón. Cito las palabras del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Habla de 2 hombres. Uno es el que confía en el hombre y el otro es el que confía en Dios. Ya sabemos cómo termina, porque el que confía en el hombre termina mal. Y fíjense que en este tiempo hay mucha gente que confía en cosas equivocadas. Frente a su desesperación, confía en el dinero, en el poder, en sus recursos materiales, pero todas esas cosas son falibles y proclives a la corrupción. No hay que confundirse. Hemos visto en este tiempo que en todo aquello en que confiaba la gente ha perdido su validez. La economía, la ciencia, la política, el dinero no han podido responder a la necesidad más apremiante que vive el mundo en este momento. Pero los hijos de Dios, aquellos que Dios conoce como suyos, que llevan la marca de Dios en sus frentes, y los que están marcando, los que está marcando Dios en estos días, verán la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Nada de lo que ha venido y de lo que venga más adelante podrá atormentar jamás la mente de los hijos de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios no pueden entrar los demonios. Qué grato es saber que así como está el hombre que confía en el hombre, también está el hombre que confía en Dios. Ellos son los que están llenos de vida, como decía David: mi verdor proviene de confiar en Dios independiente de lo que pueda venir. La primera cosa que veo en el hombre que confía en Dios es que está plantado junto a las aguas.
Es decir, está plantado en el río de Dios. Y cuando un árbol está plantado en el río de Dios, marca la diferencia con los demás árboles. Su verdor y su fortaleza son extraordinarias. La segunda cosa es que allí echa sus raíces. Y esto es muy importante, porque necesitamos echar raíces para adquirir identidad con el río que fluye de la presencia de Dios. Necesitamos ser uno con el Señor. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esas raíces dan identidad, nos hacen uno con el Señor. Quiere decir que el río de Dios es indispensable para nosotros, pero debemos echar raíces. Debemos mantenernos, no podemos ser fluctuantes. Y la tercera cosa que dice es que no sufrirá calor. No verá cuando viene el calor. Obviamente todos sabemos que la sequía es muy desfavorable para una planta. Pero el árbol junto al río no tiene problemas con el calor porque está metido en la corriente viva. Está viviendo la experiencia poderosa de relacionarse con Dios. Él no está haciendo teología. Él no está mirando desde afuera. Él está experimentando el poder de Dios a pesar de la adversidad. Que estos no sean días de aburrimiento y de hastío que te saquen del propósito de buscar a Dios, no. Mantente verde. Que podamos vivir la experiencia de David también nosotros. Yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. Y luego Jeremías cuando dice no sufrirá el calor, es decir, no va a sufrir las consecuencias de la sequía. Lo cuarto que dice es que su hoja estará siempre verde. Está diciendo que tiene vida. Está unida al tronco. La raíz que está metida en el río le está dando vida. Va a tener fruto. Está su hoja siempre verde. No bota su hoja en otoño. Su hoja es perenne. Sus hojas no se secan jamás. Por eso, lo quinto que dice es que en el año de la sequía, en el año caluroso no se secará. ¿Saben? El mantenernos verdes y frescos dependen en gran medida de nosotros. Dios lo hace, pero el hombre se dispone a recibirlo. Quizá vendrán momentos de escasez, espiritualmente hablando. Puede ir decayendo el fervor por la palabra, la oración, la congregación, es decir, sequía espiritual. Pero el que está plantado en el río de Dios no sufrirá esos embates. Se mantendrá verde todo el tiempo. Y lo sexto que dice Jeremías sobre el hombre plantado en las corrientes de las aguas es que no dejará de dar fruto. Uno mira el panorama mundial y ve que hay una gran decadencia espiritual. Quizá no pase mucho tiempo en que las autoridades nos dirán qué es lo que debemos decir y qué es lo que no debemos decir. Seguramente habrá una gran persecución ideológica contra los cristianos. Pero sea cual sea el panorama, si estamos plantados en el río de Dios, jamás dejaremos de dar fruto. Quiere decir que el mensaje de Dios seguirá corriendo y tocando muchos corazones, a pesar de la oposición. Nada puede detener el río de Dios. Y si nosotros estamos en él, tendremos la fortaleza para mantenernos firmes. Hay una orden que ha resonado y resonará a través de los tiempos, la que veíamos en Apocalipsis. No toques, no dañes lo que está verde. Permítanme comparar estas palabras con el profeta Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Venía un gran desastre sobre Israel, pero Dios dice: no hagan nada hasta que marquemos en la frente a aquellos hombres que gimen y que claman por causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Es decir, son siervos de Dios que se duelen ante la maldad y la corrupción de la ciudad. Dios los marca, Dios los señala como propiedad suya. Miren los paralelos. Aquí van a ser dañados
los que no tienen la marca de Dios en su frente. Y en Ezequiel, Dios, antes de hacer algo tremendo, dice: no lo hagan todavía. No lo hagan todavía, porque tenemos que marcar a los siervos de nuestro Dios. Estoy recordando el Salmo 92, que es un salmo extraordinario que contiene varios matices, pero que por sobre todo se centra en el denominado aceite fresco, es decir, en la unción renovada, en la expectativa cotidiana de recibir el maná, de salir a buscarlo cada día. Mire lo que dice el verso 10 de este salmo: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Habla de ese pan cotidiano, de esa agua que no faltará. Habla de ese aceite que nos da vida, de la confianza que produce la relación con Cristo, de la intimidad que nos hace estar siempre verdes. Mas yo estoy como olivo verde, dice. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces, teniendo en cuenta al hombre plantado junto a las corrientes de las aguas, que se mantiene verde y fresco, creo que Dios está levantando una generación que como nunca antes se levantará para buscar a Dios. Una generación que hará una diferencia extraordinaria, pero no va a ser el resultado de una institución religiosa, sino una generación de adoradores que irá más allá, más profundo, más arriba. Adoradores en obediencia, en intimidad, a quienes Dios les va a revelar cosas del tiempo del fin, porque estarán más cerca, más arraigados, más en mayor intimidad con Dios, porque Dios revela sus secretos en la intimidad con Él. Y esta comunión íntima con el Señor es para todos los que le temen. Necesitamos mantenernos verdes, sobre todo en este tiempo de tanta sequía espiritual. Creo que hay muchas cosas raras dando vuelta, pero no nos salgamos del río, echemos raíces. Tú aumentarás mis fuerzas, amén. Bendita promesa. Mayormente por el tiempo que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo, necesitamos nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque algunos han bajado los brazos, otros se han debilitado, otros se han entristecido sus corazones, pero aquí tenemos un tremendo mensaje de esperanza. No nos olvidemos que la única cosa que nos hace mantenernos verdes y fuertes es la presencia de Dios. Y para ello debemos estar metidos en el río de Dios, que es el río del Espíritu Santo, fluyendo desde el interior de nuestro ser. No salgamos de allí, no nos movamos de allí. El verso 12 del Salmo 92 continúa diciendo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Saben, la palmera es un milagro en medio del desierto. Tiene raíces tan profundas, pero tan profundas, que no hay sequía ni tormenta que se la lleve. Así será el justo también, aquel que tiene su confianza puesta en el Señor. Y el verso 14 dice sobre los justos: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Quiere decir que la persona que busca a Dios puede ser un jovencito o un anciano entrado en edad, pero acá está hablando de vida, está hablando de vigor espiritual, está hablando de la unción de Dios en la vida. Los que tienen la marca de Dios en sus frentes, los que renuevan el espíritu de sus mentes. Nosotros entendemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Lo sabemos por la renovación de nuestra forma de pensar. Es una revolución del entendimiento, saber lo que el Espíritu Santo está haciendo para revelarnos los tesoros escondidos que tiene el Señor. Termino como empecé, para decirte de la manera más altisonante: mantente verde. Mantente verde. No importa las circunstancias, no permitas que tus hojas se sequen. Permanece en medio del río de Dios. No dejes que nada seque tu espíritu. El río de Dios está lleno de agua viva. No te salgas de allí. No te muevas de allí.
Que todos podamos decir como el salmista, que a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, de las injusticias que vemos en este mundo, estamos como olivo verde en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Que usted pueda ser la persona que el Señor soñó. Que Dios te guarde de todo mal. Y en este tiempo de cuarentena, la presencia de Dios se potencia en tu vida. Y estando en el río, podamos estar como olivo verde, hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Bendiciones.